Quiero hablar de las dinámicas culturales y naturales de la Cuenca Mirador para que podamos entender algo de la relación simbiótica entre la cultura y el ambiente. Y esto es un proceso que podemos, por supuesto, reconocer los patrocinadores que lo hacen posible. Cualquier edificio, cualquier plan que tenemos, si no tenemos financiamiento, no sucede nada. Solo se mantiene como sueño nada más. Y estas son las personas que lo hacen realidades. Además, tengo un equipo excelente en Guatemala. Gente que trabaja día y noche a gran sacrificio para que suceda. Tenemos el ministro de Cultura, tenemos François Berger, Pepe Pivaral de Fundación Paco UNAM y por supuesto todo el equipo técnico del Cuenca Mirador. Cuando estamos hablando de la cronología mesoamericana, estamos hablando de 3 periodos básicos. El primero es, lo más común es el clásico posclásico, entre 300 después de Cristo hasta 1511 después de Cristo. Y esto se considera como 98% de todos los sitios pertenece a estos 2 periodos. La mayoría pertenece al periodo clásico y posclásico. El preclásico es otra cosa, sin embargo. Y esto es una cosa mucho más rara, mucho más escaso. Y cuando estamos hablando de los sitios más tempranos del mundo maya, de Mesoamérica en general, vemos un grupo de sitios muy tempranos en el Golfo de México, los sitios olmecas. Vemos unos sitios por el istmo de Tehuantepec, por la costa de Chiapas, y un nido de sitios muy, muy tempranos aquí, lo más lejos del mar o de un río que se puede encontrar en Mesoamérica. Lo interesante es que al revés de todas las civilizaciones mundiales, estamos pegados a un sistema de pantanos que les hablo en un ratito. Gracias a esa foto que fue publicada por National Geographic en 1992, podemos ver claramente la formación geológica de la Cuenca Mirador. Por ejemplo, esta es foto infrarrojos que demuestra claramente lo rojo es bosque alto o bosque, otro tipo de vegetación. Lo azul que está por este lado es bosque botado. Y lo en medio que pasa la frontera y tiene esa forma es otro tipo de bosque dominado por los bajos, los tintales. Y este bosque es donde el agua se estanca. Estancada el agua para que estamos viendo un sistema integral que está contenido. Y esta es la forma que también ciertamente pasa la frontera, incluye hasta Calakmul que está al norte y tiene sus límites, tiene su marco natural. Pero estamos hablando de la Cuenca Mirador Calakmul, que consiste de este gran sistema ahí. Geólogos más destacados del mundo claramente han indicado que esto es una cuenca verdadera y además solo hay 2 sistemas en todo el mundo igual. El otro está en el río Zambeze, donde empieza el río Zambeze en África. Sabemos esto por varias razones principales. Primeramente, las secciones de los petroleros, donde tenemos una formación que se llama Buena Vista. Segundo, los suelos han demostrado que son totalmente diferentes químicamente del resto del Petén. Tercero, las fotos de infrarrojos demuestran los límites geográficos del sistema de los bajos. Y 4, hay mucho más yeso en este sector, implicando una cuenca deposicional en el Eoceno. Según cualquier foto infrarrojo que tenemos, podemos ver el sistema. Esto es otro de la NASA, demuestra claramente la formación geográfica y geológica del sistema y dominado por bajos. Todo lo que se ve aquí de gris son la cantidad de bajos que están concentrados en estas zonas. Otra foto también infrarrojo demuestra claramente cómo el agua se estanca en esta forma y tiene su marco natural, totalmente natural. Aquí está el terreno natural y bruscamente y rápidamente se sube a un sistema de montañas que va encerrando el sistema totalmente. Este sistema es con unas colinas kársticas
que están totalmente alrededor del sistema y se puede ver este sistema de cualquier punto de la cuenca. Se puede ver claramente la línea más alta aquí que adentro. Otras fotos desde por donde puede estar en todas las zonas de la cuenca. Esta está más arriba que el resto de la cuenca y por lo tanto lo llamamos cuenca mirador porque tiene donde el agua corre, se estanca y por fin busca su salida hacia el río Candelaria, que está al norte. La pregunta es por qué están los DEMs equivocados. Los DEMs son Digital Elevation Models, donde de satélite se puede ver, y esto es un ejemplo publicado por un colega que demuestra el gran error que lleva eso. Y supuestamente, según los geólogos, está leyendo los árboles, y ahí están los árboles más altos. Y entonces no están viendo la topografía y la geología natural. Por ejemplo, esta vista que tenemos aquí, se puede ver la serranía mucho más arriba aquí que aquí, y está cabal mirando de aquí para acá. Entonces puede ver que es un error en estos modelos porque no están tomando en cuenta el sistema geológica y geográfica de esta zona. Estos detalles son importantes porque demuestra un sistema integral que está encerrado por un marco. Es como un cuadro con un marco natural que va encerrando totalmente el sistema. Y si tomamos entonces los niveles y en unos perfiles desde el norte al sur, se puede ver claramente, y esto está por Calakmul, y sigue la cuenca hasta donde termina cabal aquí en este lado. Entonces, estos son los niveles leídos por satélite de 120 kilómetros. También, si tomamos unos perfiles desde esta franja aquí, demuestra claramente cómo sube al llegar a la serranía natural. Otra franja aquí se puede ver cómo sube por aquí, cómo sube de la cuenca, sube la montaña y baja otra vez al otro lado. O por este lado que se puede ver aquí, estamos aquí en este nivel y sube y luego baja hacia el San Pedro o hacia el Candelaria. Y como le dije, los suelos son totalmente diferentes del resto del Petén. Esto fue descubierto en 1959 cuando Siemens y Tarano hicieron un análisis de todos los suelos y encontraron de que la composición geológica y química de estos suelos son totalmente diferentes del resto del Petén. Por lo tanto, nos interesa entender el porqué de esta formación geológica y geográfica. Y para ayudarnos a entender eso, tuvimos una extracción de polen por parte del proyecto en 3 lagos principales, el lado oeste de la cuenca. Como el viento viene del este hacia el oeste, y entonces hay 3 lagos en la mera orilla donde hemos recuperado las muestras cilíndricas. Esto es una foto de la bodega en Berkeley, en los Estados Unidos, donde tenemos las muestras claramente y se puede ver claramente la estratigrafía. Tenemos 17 metros de estas muestras guardados y con análisis hemos encontrado toda la secuencia del polen desde 10,000 años antes de Cristo hacia la actualidad. Y demuestra claramente el patrón, pero demuestra claramente la presencia de ciertos tipos de vegetación y cómo cambia según la presencia de los seres humanos. Por lo tanto, en base de estos hallazgos podemos hasta reconstruir cómo fue el Petén hace 8,000 años o 10,000 años antes de Cristo. Sabemos que en estas épocas el Petén, después del Pleistoceno, después de la época de hielo, el Petén era con camelos y mamut y mastodonte, una sabana, totalmente sabanas, con arbustos de vez en cuando. Pero, y estas sabanas eran bastante grandes, pero a los 6,000 años antes de Cristo cambió dramáticamente. Hoy en día se hablan de los cambios climáticos. Esto es un verdadero cambio climático, porque mire cómo se cambió de una sabana hacia
una selva tropical bien húmedo, aún más húmedo que hoy en día. Y las especies y los árboles. Bueno, hoy en día el bosque nos presenta ahí en esta zona el último bosque que les queda en toda América Central. Se encuentra en esta zona. Ya no hay más. Entonces, este bosque virgen que se puede ver ahí es un gran ejemplo. Y si lo tomamos según sus bactunes, tomamos desde 3114 a.C., podemos ver cómo era aquel bosque en esa época. Virgen, casi virgen. No tenemos evidencia de ocupación humana hasta la fecha de estas épocas. Sin embargo, entre los Bactunes 2 a Bactun 5 tenemos la primera apariencia de seres humanos. Y eso sí aparecen en la cuenca Mirador. Y por lo tanto, sabemos que había una atracción tremenda de este sistema de bajos y pantanos húmedos. Y la concentración de bajos que se encuentra ahí, hoy no permite casi nadie vivir ahí. Imposible mantener una población, no se puede sembrar milpas, no se puede sembrar maíz en este barro tan duro. Entonces es un poco complicado entender el desarrollo. Todo lo azul que se ve aquí son la cantidad de bajos que están concentrados en esta zona. Y donde no hay bajos, hay campo elevado, ahí son sitios arqueológicos. Bueno, ¿por qué fueron los mayas ahí en primer lugar? ¿Cuál era su atracción principal que les obligó a sentarse ahí? Bueno, primeramente sabemos que hay unos restos fósiles del antiguo sistema. Y estos restos fósiles se llaman civales. Y los civales son pantanos húmedos. Y todavía está en el proceso de ser un bajo. Mire cómo están los árboles de palo tinto. Están entrando y están llenando ese cival. Pero los civales existen y todavía están en formación. Según los isótopos que hemos realizado, los análisis de isótopos, tenemos los tipos C4 o zacate o maíz, enterrado debajo y por la superficie, los tipos de plantas C3, que son las selvas tropicales que conocemos hoy. Por lo tanto, los primeros bajos, cuando llegaron los mayas a esta zona, parecía como esto. Eran totalmente zacate, agua, lagunas, lagartos, y esto también está en base de muchas fechas de carbono. Tenemos hasta 8,000, casi 8,000 años antes de Cristo, una secuencia tremenda que nos lleva correspondiente al polen, que corresponden al polen y además corresponden a la ocupación humana. Por ejemplo, acaba de procesar estas fechas aquí entre 2600 y 2400 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque encontramos de que en el sitio de Nag Bay había hoyos de poste, de palos quemados, de unos árboles de unos 8 centímetros de ancho y pisos compactados de lodo. Ahora que hemos procesado las muestras, ciertamente estos representan la ocupación arcaica de la cuenca Mirador. Esta es una gente sin cerámica, antes de la cerámica, pero están viviendo ahí y se puede encontrarlas debajo de los edificios que existen en el preclásico. Afuera de los edificios grandes del preclásico, las canteras que utilizaron por siglos después hicieron un montón de daño a estos restos culturales originales. La sacaron para relleno, la jalaron para cualquier lado, pero abajo de las plataformas preclásicas tenemos esta evidencia de esta ocupación arcaica. Y por lo tanto, también al norte de la línea, en México, tenemos esta misma apariencia de una concentración única de sitios tempranos y grandes que están concentrados. Esto es el Oxpemul, que está al otro lado de la cuenca, pero está Calakmul, que está por este lado. Y lo más temprano ahorita que está investigando Catherine Reese Taylor es el sitio de Yaxh-no-Ka, que es ciertamente fecha preclásico, que está este sitio que está por aquí, al preclásico medio. Por lo tanto, según nuestros modelos y los sitios que hemos identificado que pertenecen al preclásico medio,
y están los que tienen los círculos azules, todos estos sitios ahí pertenecen al preclásico medio, entre 1000 a.C. hasta más o menos 500 años antes de Cristo. Y estas son las fechas que corresponden, según las muestras de carbono, la concentración y las fechas que corresponden más o menos de 1235 años antes de Cristo hasta 830 antes de Cristo. Una concentración que demuestra claramente la presencia de cerámica también, que corresponde a estas tecomates, líneas incisas, el tipo palma pintarrajeada, que es un tipo muy común en el preclásico medio temprano, que está concentrado. Estaban construyendo casas de bajarreque. Tenemos un piso aquí y ahí está el piso, pero ahí están los postes, como se puede ver aquí, el muro exterior de una casa de bajarreque. Y empezaron a construir muros formales más o menos 800 años antes de Cristo. Y otra vez, otra serie de fechas también demuestra la secuencia consistente de la presencia, un desarrollo consistente de entre 500 años antes de Cristo hasta 800 años antes de Cristo. Y estas fechas claramente indican la presencia, son de depósitos primarios, no secundarios. Son depósitos primarios que indican la presencia de esta ocupación tan fuerte. Y otras evidencias también de estas fechas que corresponden a esto. La cerámica es consistente con todas las muestras más tempranas de Huachactún y de otros sitios como Ceval, excavada en las tierras bajas mayas. El preclásico medio también corresponde a la presencia de monumentos como altares, como estelas, como muros verticales. Estos muros son construidos de piedras rústicas, pero en muros verticales, no tienen talud. Estos muros son totalmente verticales. Y otra vez la pregunta, ¿por qué estaban ahí? Por causa de estos cibales. Todos los bajos en esta época no eran bajos, sino eran cibales. Y lo que estaban haciendo nuestros compañeros estaban aprovechando el lodo de estos cibales y transportando miles de toneladas de lodo hacia sus terrazas agrícolas. Aquí está una calzada maya que se puede ver ahí, y hasta sus terrazas agrícolas estaban jalando este lodo y colocándolo en sus campos agrícolas. Ahí está el lodo importado y una capa de cal y otra capa de lodo importado en estas zonas. Y estos lodos importados son claramente visibles en todos lados de Mirador, de Nagbe, de Huacná, donde andan jalando estos lodos sobre los suelos naturales, originales. Totalmente artificiales. En nuestros parques tenemos flores y árboles y zacate. En sus parques tenían maíz, calabaza, frijoles, algodón y cacao, y de vez en cuando palmas. Sabemos eso por los fitolitas. Entonces sus parques, hasta las orillas de sus palacios y sus pirámides, estaban aprovechando cada metro cuadrado de la productividad económica, aprovechando la riqueza de estas zonas. Y esto le dio el poder económico de hacer maravillas. Y eso es lo que podemos ver así. No solo estaban trabajando y transportando el lodo desde los bajos hacia las terrazas agrícolas, sino también estaban trabajando, y se puede ver aquí las líneas paralelas, estaban trabajando los bajos en un sistema de chinampa. Todos piensan que los aztecas inventaron el sistema de chinampas, pero sabemos claramente que los mayas estaban utilizando este sistema de chinampas empezando más o menos 600 años antes de Cristo, si no más antes. Sembrando maíz, aprovechando los recursos de ese lodo rico y sembrando sus cosechas encima de estos cerritos. Y eso les dio, por supuesto, una gran fuerza económica. Uno de los sitios más interesantes que hemos encontrado es el sitio El Pesquero, que se encuentra al sur de la cuenca Mirador. Este sitio fue investigado por Héctor Mejía del proyecto y consiste de una pirámide que se encuentra abajo de una pirámide preclásico tardío.
Y esa pirámide estaba con su cresta. Se puede ver su crestería que está aquí en buen estado y hasta sus colores originales, preservados, totalmente preservados y con cabezas muy raras y muy tempranas. Estas son las cabezas de las esquinas del edificio. Hiro Iwamoto estaba trabajando ahí precisamente y estos son los dibujos de él que hizo cuando estaba trabajando ahí. Este edificio tiene la cerámica que fecha exclusivamente al preclásico medio. Al preclásico medio. Entonces estamos hablando de un desarrollo que nunca hemos visto antes. Una complejidad cultural seguramente vinculado con el desarrollo ambiental y aprovechando el ambiente de estas zonas que le dio el poder. Y por supuesto desde ese entonces en el preclásico tardío había un gran empuje hacia la complejidad. Se puede ver el tamaño enorme de las piedras con lo largo expuesto y la cerámica que fecha a preclásico medio, muy común, muy identificado por cualquier lado de Mesoamérica como la cerámica muy temprana que tenemos en estas zonas. Y estos son algunos ejemplos de la cerámica que encontramos en cantidades en la cuenca Mirador, indicando líneas incisas, cuspidores, tipos palma, tipos muchanal rojo sobre crema y otros tipos. Pero sabemos, sin embargo, que había reyes, sistemas reales que estaba ya formado en este sistema. Y se puede ver estos son cerámicas del preclásico medio, pero se puede ver el petate, inciso. Los petates demuestran claramente la presencia de sistemas reales. A 1600 a.C. ya había reyes, había gobernantes ya establecidos para estas fechas. Además de figurillas del preclásico medio, había hasta dientes con los dientes incisos. Doctor Guillermo Matamalo y yo hicimos un análisis de ese diente que fecha más o menos 800 años antes de Cristo, indicando un gran desarrollo y rangos y estatus en formación para estas fechas. Rangos y estatus formados para estas fechas. También empezaron a construir los grupos E. Los grupos E son edificios con el lado este muy largo, una plataforma muy larga, y el lado oeste es una pirámide muy alta. Y este es un ejemplo de los grupos E que se encuentran en la cuenca Mirador Calakmul. Es un ejemplo de este sistema que representa el patrón más temprano que tenemos en el mundo maya de estos sitios. Además, por causa de los túneles que tenemos en edificios en el Mirador, por ejemplo, y otros edificios como Nagbay, podemos ver hasta los colores originales de la arquitectura y con mascarones. Este es el templo adentro del templo Garra de Jaguar de Mirador, que tiene un gran mascarón y con la pintura original todavía, más o menos, y se fecha claramente a 600 años antes de Cristo. Aquí se puede ver, aquí está la fachada de este edificio, y este es el mascarón que corresponde con el mascarón, los mejillas, los ojos, que corresponde, y glifos, elemento U, que se puede ver aquí, indicando también la presencia de poder y autoridad ya en el preclásico medio. Además, estaban construyendo y colocando estelas. Estas son las estelas más tempranas que tenemos en la cuenca hasta la fecha. Son estelas más o menos fechando 600 a 700 años antes de Cristo, que tienen esta forma muy rara, particular, y se puede ver hasta cabezas colosales, orejeras, monstruos, más que todo demuestran monstruos, no seres humanos. Y además empezaron a formar los primeros sistemas de calzadas, primeros sistemas de supercarreteras del mundo, donde están unificando los sitios alrededor. Esto es el mirador que tenemos hasta la fecha, 38 kilómetros cuadrados de arquitectura monumental, y se puede ver, aquí está el campamento del proyecto, pero se puede ver las líneas bien claras de las calzadas que van conectando las zonas residenciales con el centro cívico.
una gran concentración y demuestra claramente, se puede ver aquí donde la calzada sube. Tienen entre 40 a 50 metros de ancho y 2 a 8 metros de alto, estas calzadas, y llegan a 28 kilómetros hasta Tintal. En el caso para el norte, casi 44 kilómetros yendo para Calakmul. Y otra vez se puede ver el terreno natural, la orilla de la calzada y donde pasa a subir 40 metros y luego baja al otro lado, formando el primer sistema de supercarreteras del mundo. No hay otra civilización que había desarrollado un sistema de supercarreteras o de freeways, digamos, en el mundo. Ahí los tenemos en la zona del Mirador. Y además, como se llaman Sac-Bey o Sac-Beob, los caminos blancos estaban estucados con capas gruesas de estuco, puros capas de cemento, digamos, donde estaban ya jalando todo esto y construyendo enormes sistemas de calzadas que van conectando, esto es el Mirador, pero todo es el Mirador, conectando hacia Tintal o hacia aquí en Nac-Bey. Se puede ver las calzadas que andan colocando en esta zona. O por Tintal se puede ver las calzadas de Tintal conectando al sitio de la Cevita y todos los sitios de la cuenca están vinculados por un sistema de calzadas. Y por eso, al tener esa clase de sistema de calzadas, formaron el primer estado de las Américas. El primer estado político y económico de las Américas, por la unificación del sistema. Bueno, a 300 años antes de Cristo, ya todos los sitios de Xunal, Nac-Bey, Mirador, Paixban, Tintal, Huacná, Yaxnocá, Calakmul, etc., los gigantes nativos de la cuenca Mirador Calakmul, el lugar del primer estado político del hemisferio. Y empezaron también a tener nombre e identidad. En un petrograbado encontrado por Edgar Soyuk, tenemos una serie de seres divinos tallados en la roca madre, y unos 6 metros por 6 metros. Y lo interesante de este sistema, muy, muy interesante, la secuencia de seres divinos tallados en la roca madre. Pero es el número, la banda de glifos aquí, tiene una fecha aquí arriba y el último glifo abajo tiene claramente el título Kuhul Kan Ahau, o Sagrado Señor de Kan, tallado en la roca madre. Entonces sabemos que esto es el nombre original de Mirador y además de toda la cuenca Mirador, y esto es como se escribe 800 años más tarde. Además, por un hallazgo que tenemos en Tintal, encontramos una tumba real que ahorita está en exposición en el Museo Carlos F. Novela, de la cuenca Mirador, pero ahí está un jade que dice claramente el glifo Ahau, o Señor, que está tallado ahí, una pequeña serpiente, que es la palabra Kan, o serpiente. Quiere decir entonces, este es un Kan Ahau, o Señor de Kan. Y en la estela Hauberg, que fue una estela robada de Guatemala, el glifo aquí, precisamente en el segundo glifo de la secuencia de abajo, dice claramente el Señor Sagrado de Kan. El mismo glifo. Creemos en la actualidad de que el glifo Hauberg, estela Hauberg, que ahorita está en el Museo de Princeton, pertenece al sitio de Tintal. Eso viene del sitio pertenece a Guatemala, esa pieza. Bueno, el Mirador es el sitio más grande que tenemos en el hemisferio hasta la fecha. Se puede ver por el mapeo que estamos haciendo por estación total. Estación total, no es láser del espacio. Estos son hechos por sistemas terrestres. El mapeo de toda esa zona. Tenemos una gran concentración de sitios enormes, edificios grandes en estas zonas, y se puede reconstruirlo como esto. Esta famosa pintura de Rutledge que demuestra la concentración de los edificios adentro de la cuenca Mirador. Y la pirámide más grande, la pirámide de Danta, que está al lado este del sitio,
que lleva 330 metros de ancho por 600 de largo y 72 metros de alto. Esta pirámide está en agua, ya está siendo consolidada, restaurada. Estamos trabajando este gran edificio. Demuestra las plataformas. Esta es la publicación del Smithsonian, donde tenemos evidencia de la magnitud y el tamaño de estos edificios. No solo tenemos monumentalidad, sino también tenemos un patrón diagnóstico muy temprano, que se llama el patrón triádico, donde tenemos 3 edificios encima de una gran plataforma. Y este patrón demuestra por todos lados. Por ejemplo, en esta foto se puede ver el patrón triádico 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todo el sistema triádico es evidente en la arquitectura. Entonces, casi todo el sistema está en este tamaño. También, según algunos colegas nuestros aquí en Guatemala, están haciendo la burla porque la crítica es que no hay sitios así más grandes que Tikal. En verdad, señores, tenemos muchos sitios más grandes que Tikal. Muchos sitios. Y una comparación, por ejemplo, si tomamos el mirador, esto es el Tigre y la Danta en el mapa, y si colocamos Tikal, solo llenamos, con todo el centro de Tikal, solo llenamos el grupo oeste de mirador. Solo el grupo oeste, nada más. Los sitios de Nac Bay y Tintal, que son mucho más grandes que Tikal. Por lo tanto, estamos hablando de un apogeo formidable, un apogeo increíble. Y lo interesante de es por qué y cómo sucedió un desarrollo tan precoz. Y otra vez está vinculado con la presencia de los bajos, aprovechando el recurso económico que les dio la vida. Esta es la gran calzada que llega hacia el sitio de Tintal. El Tintal se encuentra este lugar aquí. El Apanac y Fares, el Global Heritage Fund, hicimos un mapa turístico de este sitio. En verdad, el sitio fue hecho mapa por Enrique Hernández y Héctor Mejía. Hizo el mapa de ese gran sitio que se encuentra con su fosa artificial enorme que está encerrando esta parte de la ciudad. Y, por supuesto, los grupos más grandes, pirámides enormes que se encuentran ahí. Este año, en esta temporada, hicimos excavaciones en Tintal, por casi todo el sitio. Pero más que todo en la fosa artificial, para fechar esta fosa. Y aquí está la gran fosa artificial, se puede verlo. Y ciertamente la cerámica del preclásico tardío, entre 300 a 150 después de Cristo. Ya estaba construyendo sistemas de artificiales, por supuesto, comparando el Tintal con Tikal. Se puede ver estos, los grises Tintal y estos Tikal, que es mucho más grande el sitio de Tintal que el sitio de Tikal. Entonces, el problema es que tenemos que explicar ese desarrollo tan precoz. Tenemos que entenderlo, cómo y por qué sucedió. Hemos hecho investigaciones en muchos edificios, en el mirador, revelando fachadas, escalinatas, mascarones. Podemos entender cómo eran los edificios originales en su forma. Podemos ver hasta los colores originales. Podemos ver mascarones, paneles. Uno de los detalles más interesantes fue el hallazgo de los tanques de agua, el sistema de captación de agua. No hay ríos y no hay lagos en el mirador, ni en Nac Bay, ni en Huacná, ni en Tintal. ¿Cómo es que se puede mantener una población de 200,000 gentes en Mirador, por ejemplo, sin agua? Por lo tanto, estamos investigando el sistema de captación de agua. Por la falta de agua tuvieron que organizarse. Y eso le dio un empuje hacia la descentralización del gobierno. Les dio un empuje. Si no nos organizamos, vamos a morir, niños. Entonces se formaron sus sistemas y canalizaron su agua desde las pirámides y sus plataformas y sus edificios hacia sus reservorios. Uno de los sistemas que encontramos fue un sistema de piscinas
que se encuentra con doble cascada de agua, y las piscinas estaban decoradas con dibujos iconográficos. Y encontramos también de que abajo de las piscinas había más. Entonces parece que primeramente había plazas hundidas que se convirtieron en reservorios. Es decir, cuando había agua abundante no había necesidad de reservorios. Pero cuando empezó a secar un poco, la desecación les obligó a cambiar un poquito el sistema, captando el agua, y colocaron pisos, como se puede ver aquí, pisos para captar, pero enterraron el arte que todavía lleva sus colores originales, lleva todo lo brillante que está ahí, y lleva hasta el glifo Can, enorme, tallada en estuco. El primer glifo Can que tenemos de la cuenca, fechado a 300 años antes de Cristo. Y estas fotos las sacamos hace unas horas. Este es el nuevo techo que colocamos sobre el friso de policarbonato, donde tenemos totalmente protegido este friso, como un monumento permanente para el país. Bueno, en vista de ese gran desarrollo, tan formidable y tan precoz, había un abandono completo. Totalmente abandonando sus ciudades, sus plazas, sus casas, sus residencias, sus palacios, donde dejaron hasta piezas completas encima de los pisos, piezas enteras encima de los pisos, y se fueron. Y no solo sus edificios grandes, sino también sus residencias más humildes. Dejaron hasta, aquí se puede ver la superficie. Esto es un piso compactado de lodo. Ahí es esa pieza aquí que se puede ver aquí. Vasos preclásicos sobre pisos compactados. Y estos vasos demuestran claramente que aún los más humildes estaban abandonando. Piezas completas, hasta lítica, con sus hojas de desecho asociados a los lados de estas piezas. Aquí son cuartitos con la cerámica preclásica, que están encima de los pisos. Es decir, se fueron y nunca regresaron. Por medio de las excavaciones minuciosas, excavaciones muy precisas, recuperamos toda la cerámica en su última utilización, encima de los pisos. Tenemos piezas completas preclásicas directamente encima de los pisos. Y por causa del polen, eso concuerda perfectamente bien con el polen. Por ejemplo, la primera ocupación que tenemos aquí, se puede ver en el polen, la primera presencia de maíz, 2600 años antes de Cristo, que concuerda perfectamente con el carbono que tenemos de Nagbe. Y luego tenemos el un abandono. Se puede ver primeramente los asentamientos permanentes aquí, y se puede ver los cambios en la selva, los cambios dramáticos en la selva, donde ya las primeras ocupaciones empezaron. Tenemos un abandono más o menos entre 400 a 300 años antes de Cristo, pero es un abandono, no un colapso. Luego tenemos el primer colapso, que fue un colapso brutalmente y dramáticamente evidente, y el segundo colapso hace 900 años después de Cristo. Bueno, ¿por qué sucedió ese detalle? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué vamos a perder un gran sistema de supercarreteras, de palacios, de pirámides enormes, de sistema de captación de agua, de sistemas agrícolas? Bueno, ¿se acuerdan que les dije de estos cibales? Estos cibales eran los motores económicos de estas poblaciones preclásicas. Estaban jalando el lodo, y esto les dio la vida, les dio el poder. Pero cuando estamos excavando en los bajos, encontramos estas capas orgánicas abajo de 2 a 3 metros de barro estéril. De barro. Creímos que desnudaron su bosque, y el barro natural se les fue y les tapó sus fuerzas económicas. Cuando analizamos qué se puede hacer para perder tantos árboles,
Sabemos que estaban sembrando el mismo pedazo de terreno, no estaban haciendo el sistema milpa. El milpa hoy en día es un sistema primitivo, un sistema bárbaro. Los mayas originales no hicieron milpa. Estaban sembrando el mismo terreno por 1000 años, el mismo pedazo de terreno. ¿Y qué hicieron? Echaron otra capita de lodo y estaba renovado su campo. Renovado. Bueno. Entonces tuvieron que desnudar su bosque para hacer esta, y pensamos que fue la cal. Para producir la cal hay que quemar bosque, hay que quemar piedra caliza, y esta piedra caliza se convierte en la cal. Y luego hay que echarle agua y formar otra vez estos materiales. Y vemos en el preclásico una secuencia interesante. 800 años antes de Cristo, los pisos tuvieron un promedio de 2 centímetros. Pero a la época de Cristo, los pisos, un promedio de 12 centímetros de grosor. Y algunos pisos tenían hasta 50 centímetros de grosor. ¿Por qué necesitamos un piso de 50 centímetros? Porque se puede. Entonces analizamos la secuencia de pisos, los grosores de los pisos, más que 143 pisos. Analizamos con capacidad de fecharlo precisamente, y además contratamos un equipo de Berkeley a cargo del Dr. Schreiner, y por 6 años viajó por toda Mesoamérica, documentando con los caleros más viejos de cada población, documentando cuánta madera se necesita y cuánta piedra caliza se necesita para hacer cuánta cal. Y encontramos que quiere 5 a 6 toneladas de madera y 5 y 6 toneladas de piedra para hacer una sola tonelada de la cal. Y por lo tanto, para entender eso, solo para cubrir la pirámide de la Tigre, la última capa de estuco de la Tigre, tuvieron que desnudar 1243 acres de cada palo vivo. Porque tiene que ser madera verde, no puede ser madera seca, tiene que ser madera verde. La madera seca se pone muy caliente y luego se baja muy rápido la temperatura. La madera verde se mantiene en 900 grados centígrados para poder convertir la piedra caliza en cal. Entonces los mayas desnudaron su bosque para hacer la cal en un consumo conspicuo de estos recursos. Y al desnudar su bosque, el barro natural se fue hacia sus pantanos húmedos y les taparon bajo 2 a 3 metros de barro estéril. Y esto está muy evidente en el polen. La misma secuencia en el polen demuestra claramente este proceso por paso de estas cosas. Mel Gibson trató de demostrar ese abusividad en la película Apocalipto. Se puede ver, este es el set donde tenemos la montaña de cal, ahí en el proceso de la construcción. Esto estaba en la película. Y para hacerlo también, enfatizarlo, esto es la deforestación de la película, y con las piedras y las pirámides ahí en construcción. Y esto es la deforestación real. Este es un calero que en Yucatán, deforestando su bosque para hacer este pedacito de cal. Entonces el modelo ya es bien claro, que desnudaron su bosque para hacer cuánta cal. Este mismo consumo conspicuo de recursos se hizo con la piedra. Por ejemplo, a 800 años antes de Cristo, las piedras tuvieron un promedio de 25 por 28 por 8 centímetros. Unas lajas nada pequeñas, humildes. Y a 600 a 400 años antes de Cristo, se convirtieron en piedras de 90 centímetros por 40 por 38. En verdad son más grandes. Tenemos piedras de hasta 1.5 metros de largo en esta época. Pero para la época preclásico, tardío,
En vez se puede ver estos muros donde lo largo está expuesta la piedra. Colocaron las hojas así. Pero para la época de Cristo pusieron las mismas piedras así de punto. Es decir, aquí se puede ver la persona, aquí están las piedras de punto ahí. Entonces, para hacer el mismo superficie de muro, tuvieron que duplicar o triplicar la cantidad de piedra extraída para hacer ese clase de trabajo. Y para entender eso, excavamos 6 canteras, recuperamos las piedras de las canteras, los herramientas, las replicamos y tallamos, cortamos piedra y hasta lo jalamos para calcular cuánta madera se necesita, cuántos hombres se necesita, cuántas piedras se necesita para hacer este trabajo. Y tenemos ahora una idea claramente de la formación del Estado. Bueno, a 150 después de Cristo, todo se murió ahí. Fue abandonado. Unos 500 años más tarde, unas poblaciones modestas regresaron a vivir entre las ruinas. Y construir pequeñas residencias. Colocaron, por ejemplo, casas con cabezas de estuco de los ancestros. Y Douglas Mauricio encontró este año una secuencia de cabezas de estuco indicando también la importancia de Dios en estos, de los dioses, digamos, en los ancestros. También sabemos que el Tikal y Calakmul empezaron a haber grandes interacciones. Este fue un gran estudio realizado por Simón Martín y Nikolai Grube, donde podemos calcular y ver la relación entre todos los sitios del Clásico Tardío. Esto es el gran sitio de Calakmul y todas las líneas negras representan relaciones amistosas, amigables, y toda la línea roja demuestra guerra, situaciones bélicas. Pero entonces había grandes guerras entre Tikal y Calakmul, grandes guerras entre Tikal y Dos Pilas, que estaba bien vinculada con Calakmul, y se puede ver claramente la evidencia con Dos Pilas. Caracol estaba bien amarrado también con Calakmul, pero había fuertes guerras entre Calakmul y Naranjo. Sin embargo, hay que fijar que no hay nada en la cuenca Mirador. No hay nada. Nada está pasando ahí. Y lo interesante es que habían gobernantes menores. Por ejemplo, este individuo aquí es un gobernante del Clásico Tardío. Se llama Tito Mashkawil. Pero es un gobernante mucho menor. No estamos hablando de ninguno de estos gobernantes del famoso del Clásico. El otro gobernante es Balam, Yopat Balam. Yopat, ahí está la ta, Yopat Balam. Otro gobernante menor que está ahí. Y sabemos por los glifos también de que son los Kuhul Chatanwinik, o los señores del lugar oscuro. Los lugares oscuros, es decir, las ruinas abandonadas para ellos representaban un lugar oscuro donde estaban viviendo en medio de las ruinas. Pero también tenía otro título que se llama Sakwais, que es este aquí. Sakwais, indicando otro título que es únicamente para los miembros de la Cuenca Mirador, para los ocupantes de la Cuenca Mirador en esta época. Y sabemos que aunque estaban viviendo entre las ruinas, los escribas estaban pintando cerámica del estilo códice. Y se puede ver claramente este estilo códice, pero únicamente, exclusivamente de la Cuenca Mirador. Jamás van a encontrar un solo tiesto de esta cerámica en Tikal, o en Palenque, o en Copán. Jamás. Solo adentro de la Cuenca Mirador estaban pintando esta cerámica. Esta es la estructura 103 de Nakbe. Y sabemos hasta la mano de su artista. Podemos ver en las piezas, en las colecciones privadas, la mano de ese hombre. Y sabemos cuáles piezas estaba pintando él, seguramente los códices. Por eso se llama el estilo códice. Estaban pintando la cerámica de estos estilos. Bueno, hay otros modelos iguales que sucedió en la Cuenca Mirador en el mundo. Por ejemplo, en Angkor Wat, en la civilización Khmer, tenemos grandes evidencias de la deforestación aquí en los cerros de Kulen
y la deforestación les hizo un lodo que taparon todos sus sistemas hidráulicos aquí con lodo. Y tuvieron que abandonar Angkor Wat, imagínense. Por la deforestación, por el abuso de su sistema y por no tomar en cuenta la importancia. Hoy en día tenemos un mensaje para el mundo. Cuando permiten una carretera, empiezan pequeñas poblaciones y empiezan a deforestar. Y donde había bosque virgen y bosque pristina, se convierte en bosque cortado y en unos días, unas semanas, quemado al suelo. Y estos incendios son tremendos. Esta es una foto sacada el 3 de mayo de 2012. Y se puede ver los incendios, el humo del espacio, donde tuvieron que cerrar las escuelas en Houston por el humo del Petén. Estos son los incendios de hace 2008. Esta es la Cuenca Mirador, este es el lago Petén Itzá, el Parque Nacional Tikal, los incendios de 2008. Estos son los incendios de entre 2008 y 2010 y solo perdimos 1,063 kilómetros cuadrados de bosque tropical virgen. 1,063 kilómetros cuadrados de bosque se perdió. Pero no solo en Guatemala, sino también todo México tiene el mismo problema. Y esto entonces les queda el último pedazo de bosque que les queda al norte de las Amazonas. No hay más. Estos son los incendios hasta 2012 y podemos ver que ahí está Tikal, el lago Petén Itzá, y esto es la Cuenca Mirador que tenemos aquí, el único defensa que tenemos para frenar este avance agrícola. Otra cosa interesante para los mexicanos es que por causa de los vientos que vienen del este hacia el oeste, tenemos el monóxido de carbono, que por las quemas en Petén está concentrado a niveles sumamente peligrosos en Chiapas. Sumamente peligrosos por las quemas que tenemos en Petén. Bueno, tenemos una gran concentración única de ciudades grandes en la Cuenca Mirador Calakmul. Esto representa el futuro del país. El desarrollo y la protección de esto va a cambiar permanentemente el destino de este país, el destino económico del país, y utilizando estos sitios como el empuje para justificar la preservación, la conservación, la investigación para los siglos venideros. Cuando haces las fechas del carbono 14, ¿qué significa una fecha cal? Calibrated, es calibrated. Yo prefiero usar las fechas no calibrated para ver, porque según la tecnología podemos refinar la calibración, pero la fecha no calibrated son las fechas que son permanentes, son fijas. Entonces, los calibrated son los ajustes que se hacen según la tecnología, que podemos calcular la cantidad de carbono que está en esa época, en cierto punto en esa época. Hay una pregunta aquí. Sí, quería yo saber cómo es que llegó a la conclusión de llamar estas calzadas supercarreteras y cómo las compararía, por ejemplo, con el Royal Road de los persas, el camino real de los persas. Más o menos estos caminos son para camelos y son unos 2 metros de ancho. Y los de romano también, unos 3 metros de ancho, lo más posible. Y no solo pasando los bajos, sino cuando lleguen a las tierras altas, también suben las calzadas. De manera que son dramáticamente enfatizados para ellos, utilizar y construir sistemas tan integrales. Es importante entender la importancia de eso, porque el mensaje para el mundo es, si usted quiere desarrollarse, haga su infraestructura de transporte. En los Estados Unidos, por ejemplo, no logramos tener la ocupación industrial hasta tener los rieles intercontinentales, a poner el tren. Ahora tenemos los freeways que de forma unificada. Tenemos un gran camino de Guatemala hasta San José. Si no fuera por este camino, ¿cómo estamos en Guatemala?
Entonces es básico, si queremos desarrollarnos, de tener un sistema de transporte adecuado para poder aprovechar ese recurso. Han pensado, digamos, es el sistema Calakmul-Mirador, y había una gran enemistad entre Calakmul y Tikal en el periodo clásico. ¿Tendrá algo que ver con algo de orgullo de ser digamos, la potencia antigua o algo por el estilo? Como los de Tikal eran los señores del oeste o algo por el estilo, y el resto era como los Khan. No sé si hay alguna rivalidad ahí. Bueno, es obvio que es una rivalidad. Tomad en cuenta que en el preclásico Tikal no era nada, una pequeña población. En solo 14 lugares de 267 excavaciones, lugares de excavación en Tikal, solo 14 tenían cerámica preclásica. De manera que, aunque hay edificios preclásicos ahí, es muy pequeño, muy humilde. Pero, y cuando colapsó Mirador, Tikal empezó a crecer, como un palo en la selva. Cuando se caen los grandes árboles, los chiquititos ya nacen. Igual Tikal subió para arriba. Y para hacer esto se hicieron una gran alianza con Teotihuacán. Juan Pedro Laporte me ha demostrado a mí claramente que había ocupación de Teotihuacán mucho más antes de 378, cuando entró Siacac en Tikal. Había ocupación desde 200 años después de Cristo con Teotihuacán en Tikal. De manera que creemos que Tikal y Teotihuacán hizo una alianza. Y no hablé en esta ponencia, les doy en otra oportunidad la evidencia de un ataque, de una batalla en Mirador a una pequeña población residente que estaba viviendo en las ruinas, unas 100 personas. Pero había un ataque brutal, donde hasta había un masacre. Y tenemos estas evidencias muy, muy claras, muy evidentes. No era conveniente que los miembros de la familia real se nacieran otra vez en Mirador. Entonces, por favor, señor Teotihuacano, háganos el favor de hacer un pequeño trabajito sucio. Supuestamente había un recordatorio de eso, porque desde esa época hasta 900 después de Cristo había un odio entre Calakmul y Tikal. Tomad en cuenta que Tikal se llamaba antiguamente Mutal. Mutal. Adentro de la cuenca, todos los sitios eran Khan. Y Tikal nunca se llamaba Khan. El nombre de Calakmul es ¿qué? Chiknab. Chiknab. Y hasta en Toniná capturaron un pobre príncipe de Calakmul. Y lo dicen claramente en el texto, que se fue capturado el señor de Chiknab. Ni querían utilizar la palabra Khan. Lo capturamos, el señor de Chiknab. Pero los gobernantes de Calakmul dijeron, somos de Khan. Somos de Khan. ¿Y por qué? Hay una referencia a su legado, que fue hace 1000 años más antes. Su legado fue la cuenca Mirador Calakmul. Y por eso regresaron. Cuando fueron de Mirador, parece que fueron a la costa, de la costa Zibanche, y de Zibanche a Calakmul. Esta es la secuencia cronológica de la ocupación ahí. Entonces parece que por eso los gobernantes de Calakmul eran los gobernantes de Khan, pero en realidad eran de Chiknab. En algunos textos de internet y PDFs que he estado leyendo, hay una teoría, una hipótesis que dice que probablemente cuando hizo erupción el volcán Ilopango, parece que eso es un cambio climático dramático en el área, y eso pudo haber influenciado en el colapso del Mirador. Es una hipótesis que fue presentada por Bruce Dallin hace muchos años. Presentó esa hipótesis, estaba bien hasta que se fechó, hasta Payson Sheets, el doctor Payson Sheets fechó el Ilopango mucho más preciso. Y la erupción de Ilopango fue más o menos 540 después de Cristo, mucho más después del colapso. Es decir, tal vez había otros, hay evidencia de una sequía, por ejemplo, hay evidencia de sequía. Pues se puede aguantar una sequía si no tiene otros estreses.
Pero había como desnudaron su bosque, era imposible mantener su población, había sequía, había batalla, había guerra, no hay... Si ustedes tienen maíz y ella no tiene maíz, ya viene. Y con fuerza. No, aparentemente ese sistema de anarquía existió. Hay que entender de que somos bien débiles como culturas. Somos muy débiles. Si estos supermercados se vacían de comida, ¿qué van a hacer ustedes? Si no hay comida, que ni entra ni un camión y no hay nada en los supermercados, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas? ¿Y qué? Ya se puede entender el caos que sucede. Y cuando una sequía donde no hay agua, no hay lluvia. ¿Se puede sembrar, se puede tomar 3 meses para sembrar su cosecha? Y si está sembrando su cosecha y vienen los grupos para robársela, no, es un poco difícil. Y entonces hay que entender la debilidad que se causa cuando estamos aumentando los estreses. Si solo hubiera sequía, aguantaría, creo. Pero como desnudaron su bosque, destruyeron su sistema agrícola, entonces toda esta combinación de estreses les hizo casi imposible. ¿Por qué eran las carreteras tan anchas? ¿Hay alguna evidencia de cómo transportaban sus mercancías? Por la cantidad de población que había ahí. Calculamos según mire, para entender la presión demográfica, mayormente los arqueólogos cuentan los montículos de las residencias y multiplican por 5.2, porque en Yucatán, en cada pueblo maya, hay 5.2 habitantes en cada casa. Entonces, multiplicando ahí 5.2, ya tenemos 30,000 gentes en Yaxha. Y tenemos 80,000 habitantes en Tikal. Bueno, en primer lugar, hemos encontrado casas invisibles. No hay nada de evidencia de casas. Y tenemos una concentración demasiado fuerte de casas que no se ven, perecederos, con pisos compactados de lodo y unos postes de una champa de guano, y ya está. Entonces hay mucho más gente. Calculamos según la labor expendida en la construcción de los edificios. Calculamos el volumen de los edificios. Calculamos 200,000 gentes en Mirador, en el Preclásico. Y tal vez 1 millón de habitantes en la cuenca, en el Preclásico. 1 millón. Me parece raro que hay concentraciones de poblaciones tan grandes en humedales por el problema del paludismo, fiebre amarilla y no sé nada de dengue. Tenemos cosas así en estos días que se ve, hasta que controlar el paludismo, la gente, como le llaman invasores, llegan a tierras vírgenes. Una buena observación. ¿Por qué tenemos una concentración tan alta y más al oeste no hay nada de sitios? Nada. Al sur de Petén no hay nada de sitios. Tenemos Ceibal, Cancún, Aguateca, 2 Pilas, pero el resto ¿qué? Nada. Grandes extensiones donde hay nada de sitios. Pero tiene razón, es raro esa presencia en pantanos húmedos. Y están concentrados los sitios en pantanos húmedos. Pero también había remedios. Hoy en día tomamos, o ayer fue, tomamos el remedio para el paludismo, mano de sapo. Un poco de quinino, pero se puede tomarlo. Y ya. Pero sin embargo, ellos tuvieron su mecanismo de controlar sus sistemas y utilizaron sistemas magníficos de captación de agua. Eso sí. Aprovecharon captando el agua, utilizando, y tal vez sus aguas negras estaban canalizadas hacia los pantanos húmedos para limpiar el agua, y de eso le dio una composting, digamos, para que se pueda jalar ese lodo hacia sus terrazas agrícolas, y le dio ese poder económico. Es una buena pregunta y vamos a poder investigar este detalle más, pero la evidencia es clara, ahí están concentrados los sitios. Y hasta la fecha hemos investigado y tenemos mapas de 51 ciudades
y hay más todavía que explorar.